Good afternoon, class. Welcome to our English class. Our topic today will be simple past. Okay, achievement. Choose and check descriptions about historic characters. Purpose. Identify on a text regulars and irregular verbs. We're going to have some feedback. Vamos a tener algo de retroalimentación about last class, acerca de las últimas clases. We have here regular verbs. Tenemos los verbos regulares. Habíamos dicho que un verbo regular, para hacer su pasado, en la mayoría de las veces agregamos ed, que es una ed. Aquí tenemos un ejemplo. We play tennis every weekend. Nosotros jugamos tenis todos los fines de semana. And past, we played tennis last day. Nosotros jugamos tenis el día de ayer. Then we have a second example. They scored a goal. Ellos anotaron un gol. Present. And then we have past. Lo tenemos en pasado. They scored a goal last match. Ellos anotaron un gol el pasado juego. Aquí tenemos que es un verbo regular que ya termina en una E y simplemente agregamos D, que es una D. Third example, tercer ejemplo. I study French every day. Yo estudio francés todos los días. El verbo study, present. And then past, I studied French yesterday. Yo estudié francés ayer. Aquí es un verbo regular que termina en una Y y cuando esto sucede se cambia la Y por I latina y agregamos ed, que es una id. So we have here irregular verbs. Aquí tenemos un ejemplo de verbos irregulares. You go to English class today. Tú vas a clase de inglés hoy. Past. Vamos al pasado de go. Se llama verbo irregular porque la palabra cambia. You went to English class last week. Tú fuiste a clase de inglés la semana pasada. I tell you a secret. Te digo un secreto. Past, el pasado de tell es told. I told you a secret last night. Te dije un secreto anoche. I find my keys every time. Yo encuentro mis llaves siempre. I found my keys last Monday. Encontré mis llaves el pasado lunes. Aquí tenemos el presente find y el pasado found y por eso se llaman irregulares. Como lo vemos en los tres ejemplos, la palabra cambia de presente a pasado, es totalmente diferente. Now we're going to read about George Washington, a famous president. He was the first president of the United States. Vamos a leer acerca de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, y es conocido como el padre de la patria de los norteamericanos porque fue el líder de la guerra de independencia de los británicos. Vamos a leer acerca de su vida y después vamos a identificar en esta pequeña lectura los verbos que encontremos en pasado, los cuales pueden ser regulares e irregulares. Iniciamos la lectura. George Washington was born on a big farm in Virginia on February 22nd, 1732. George Washington nació en una granja grande en Virginia en febrero 22 de 1732. He did not have much formal education, but he was smart and liked math.
Él no tuvo mucha formal educación, pero era inteligente y le gustaban las matemáticas. When he was only 16, cuando solo tenía 16 años, he worked as a surveyor helping to plan town. Él trabajó como topógrafo ayudando a planear las ciudades. He then became a soldier, después se convirtió en soldado, and led American troops in their fight for freedom from the British. Y guió a las tropas americanas en su lucha por la libertad de los británicos. The war lasted from 1775 to 1783. La guerra duró de 1775 a 1783, when America finally got its independence, cuando América finalmente obtuvo su independencia. On April 30, 1789, George Washington became the first president of the United States. En abril 30 de 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Muy bien, jóvenes. Ya le dimos lectura, ya vimos que fue un hombre muy importante para la historia de Norteamérica. Ya dije, conocido como el padre de la patria de Norteamérica. Vamos a leer de nuevo, jóvenes, y vamos a identificar los verbos en pasado, sean regulares o irregulares. ¿Se pueden repetir? Sí, sí se pueden repetir. Vamos con la primera línea. George Washington was born on a big farm in Virginia on February 22nd, 1732. He did not have much formal education, but he was smart and liked math. When he was only 16, he worked as a surveyor helping to plan towns. He then became a soldier and led American troops in the fight for freedom from the British. The war lasted from 1775 to 1783, when America finally got its independence. On April 30, 1789, George Washington became the first president of the United States. As you can see, here we have regular and irregular verbs. Tenemos verbos regulares e irregulares. Aquí tenemos el primero, was. Nosotros sabemos que was es el pasado del verbo be. Did not have, estamos negando, que no tuvo. Es la forma de negar en pasado, como ya lo vimos en la clase anterior. Y estamos viendo que con el color azul, acabo yo de subrayar para ustedes los verbos irregulares, y de color verde están los verbos regulares en pasado. Jóvenes, así como hicimos esta pequeña lectura e identificamos los verbos, vamos a tener dos actividades referentes también a famous president Abraham Lincoln and John F. Kennedy. Sobre ellos vamos a trabajar nuestra actividad, que a continuación verán. Por mi parte, jóvenes, ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro este tema. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenle a su maestra o maestro. English class is over. Bye bye.